Continuamos con más información. Vamos a hablar con Javier Casabal. Él es economista y además es un especialista en deuda soberana, estratega en renta fija, y es muy importante ver cómo está el sector. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Santiago. Un gusto hablar con ustedes. Un placer, además, por supuesto, pertenece a AdCap. Y quería preguntarte si la cuenta que tenía el gobierno respecto a los 3.000 millones que se podían perder de reserva, ¿en qué instancia está de cara al próximo pago del Fondo Monetario Internacional? Bueno, de alguna manera los dólares que se van consumiendo y el mensaje un poco del ministro Caputo, del presidente del Banco Central los últimos días, daban cuenta de que buena parte de esos dólares ya se habían usado y en gran medida se habían ido por pagos a energía, con lo cual lo que se espera para los próximos meses, o por lo menos para el mes de agosto, es retornar al escenario del central comprando dólares. Entonces ahora vamos a ver, ahora a la tarde, si tenemos al central hoy comprando. Claro, comprando dólares siempre y cuando el exportador liquide, porque claro, esto no es que el central puede comprar dólares como quiere, sino que alguien se los tiene que vender. O puede hacer Exactamente. una importación, pero claro, cuando va a hacer una importación, tiene que emitir, hacer una emisión monetaria para poder adquirir esos dólares. Exactamente. Mira, yo creo que uno de los temas que estuvimos viendo últimamente, del lado, teniendo en cuenta lo que piensa el exportador, especialmente el de campo, es que con la volatilidad del tipo de cambio, enseguida el productor se prefiere vender mañana, esperar a vender mañana que vender hoy. Entonces, de alguna manera se van demorando las ventas del campo y de alguna manera ahí tenemos cerca de 12.000 millones de dólares que están todavía en silobolsas. Claro, porque recordemos que tuvimos un contado con liquidación en 1280, hoy ya lo tenemos en 1306 y el campo está viendo que ese termómetro, esa medida de los 3.000 dólares de reserva de pérdida, pueden afectar una de las metas con el Fondo Monetario, que es la acumulación de reservas. Porque una cosa es perder 3.000 y otra cosa es perder 7.000 o 5.000. Por eso digo, va a pasarse ese número de 3.000, de hecho se le ha pagado una cuota al Fondo Monetario, se ha pagado la deuda de los bonos soberanos, la renta del AL30, GD30 de los globales y de los bonares, y ya estamos muy por encima si hay que pagar el próximo vencimiento, que son 750 millones de dólares. Bueno, yo creo que son, cuando uno los pone en perspectiva, son números chicos, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer tuvimos un cambio, un movimiento de reserva de casi 600 millones de dólares y solamente obedece a rebalanceo de los bancos que hacen el fin de mes. Entonces, hay ciertos... para ponerlo en perspectiva, el Banco Central durante la primera etapa del año compraba cerca de 200 millones de dólares por día, con días de casi 300, o sea, y tenías un ritmo normal, debería ser cerca de 50, 100 millones de dólares por día. Claro. Este, el problema, creo, durante la primera parte del año fue que muchísimos de esos dólares se iban a abastecer al contado con liquidación porque había muchas importaciones que se estaban yendo por el mercado de CCL, el contado con liquidación. Entonces, este esquema y uno de los anuncios más recientes, me parece, este pasaje a dos cuotas debería sacar bastante presión del mercado del contado con liquidación y en todo caso poner algo más de presión sobre las compras del central, pero veremos cómo se va evolucionando en los próximos meses. Yo creo que hay mucho foco en el nivel del contado con liquidación, porque justamente la volatilidad propia del precio termina generando mucha incertidumbre y esa propia incertidumbre es la que termina demorando las ventas del campo. Javier, como estratega en renta fija, ¿qué va a pasar con los BOP Real? Porque los BOP Real también son dólares que hay que erogar del gobierno nacional, básicamente del Tesoro, porque son bonos que tiene que pagar el Estado. Ya no estamos hablando del Banco Central, sino que estamos hablando de que hay que pagarlo
con las reservas del país. Bueno, mira, ayer se hizo el primer pago, ese lo tenía que pagar el Banco Central, o sea, es el pago del Serie 2, que fueron 167 millones de dólares. Te repito, me parece que son números chicos cuando se los pone en contexto. Ahora, los bonos que son Serie 1, que es el Serie 1A, Serie 1B, que vencen en 2027, eso sí va a poner presión no sobre reservas, sino tal vez más sobre el fisco, sobre el superávit fiscal que tenga el Tesoro, porque se pueden usar para pago de impuestos. Entonces, de alguna manera, va a salir una parte de deuda que se contabiliza a veces como una presión sobre las reservas, pero en realidad va a terminar siendo más superávit fiscal necesario. Claro, ahí cuando hablamos de que el gobierno está pasando algunas olas, porque como vos decís, Javier, son olas chicas que no modifican mucho, pero muchos analistas plantean que en el 2025 va a haber un vencimiento de 24.000 millones de dólares. ¿Cómo vamos a enfrentar esa ola? ¿Contra qué vamos a fortalecer el barco para poder enfrentar una ola tan grande? Claro, yo creo que casi todas las preguntas, a ver, el gobierno hace comunicados que están centrados en la cantidad de pesos y centrados en restablecer la confianza del mercado local, y yo creo que lo que se sigue viendo desde el mercado es que el mercado solamente interpreta o mide los números en dólares, ¿no? Entonces, Claro. finalmente terminamos todos mirando si el central compró, si el tesoro compró, si se puede pagar o no se puede pagar. Este, y de alguna manera, te repito lo que decía antes, me parece que son números bastante más chicos que ese que mencionás cuando se tiene en cuenta, por ejemplo, la cantidad de títulos públicos que están en manos del propio sector público. Esto es el ANSES, el FGS, el Banco Central. En realidad son bastante menores las necesidades de pagos, y creo que de ahí viene el mensaje que trata de dar el gobierno. Pero yo creo que la pregunta finalmente no se responde desde el stock de reservas, sino más bien desde los flujos. Claro, O sea, ahí, ese es el ¿de gran dónde problema. vienen los dólares? Claro, Exactamente. ese es el gran problema, ¿no? Porque uno puede decir que para pasar la ola grande que viene, fortalece el barco con el blanqueo, fortalece Exactamente. el barco con la liquidación de dólares, pero si nada de eso pasa y el Fondo Monetario tampoco fortalece el barco, el destino de esa ola tan grande es lo que vimos que en su momento hizo la CUNSA, nuevamente una forma de reperfilar los vencimientos, porque vas a tener en el 25 y 27 toda la deuda que se contrae de los Sí, importadores a través del BOP real. sí. Además, Por eso, ningún país puede hacer frente a sus pagos de deudas con las reservas que tiene. O sea, porque en general son vencimientos grandes que lo normal es ir roleándolos. Yo claro, diría, el problema es si vamos a tener acceso al mercado o no para la fecha que tengamos que hacer los pagos. O sea, porque si ese día Argentina sigue rindiendo 20%, bueno, tenemos un problema. claro. Este, Creo que la clave está finalmente en si recuperamos la confianza, y yo creo que más allá de, para resumirlo en una palabra, creo que es la confianza, ¿no? Claro, Tanto las liquidaciones del agro como las inversiones del RIGI, que son inversiones de muy largo plazo, o también con el blanqueo, que son inversiones que ya hemos visto. Por ejemplo, el que blanqueó en 2017 tal vez se quedó con un mal recuerdo, porque después tuviste el impuesto a las grandes fortunas en 2020, o sea, tuviste un retroceso en varios aspectos. Entonces, la pregunta es, eh, tal vez parecen preguntas financieras o de números de stocks, si nos alcanzan las reservas o no, y yo diría, las reservas no alcanzan y tampoco van a alcanzar, pero la pregunta no es esa, es sino si esa fecha, cuando tengamos que hacer los pagos en dólares, vamos a estar los propios argentinos entrando dólares a Argentina y junto con los inversores extranjeros, o tratando de sacarlos, porque los claro. propios argentinos todos los años nos llevamos cerca de 20.000 millones de dólares, los sacamos del sistema. Igual, Javier, como parte del mercado, sabés que podés coincidir en la ideología, pero plata es plata y la pregunta es esa.
El que Exactamente. blanquea va a entrar en un bono Bob Real que le puede dar un 5% de renta, pero llegado a ese no roleo, tenemos que depender de los bonos locales nuevamente. Digo, ¿qué pasa con el ánimo de ese inversor que dice, si en 7 meses no logramos la confianza y más allá de todo lo que haya hecho el gobierno anterior, prácticamente estamos en un foja cero, solamente incrementos en los costos de vida de cada uno de nosotros? Digo, ¿qué va a pasar con el inversor? Porque el inversor confía si gana plata, si no, no confía. Claro, yo creo que la pregunta de alguna manera termina llevándose a la política, ¿no? Porque de alguna manera el gobierno de Macri nos terminó respondiendo que la confianza que se había generado, el nivel de ingreso de dólares que tuvo el gobierno de Macri durante 2 años, 2016, 2017 y alguna parte de 2018, fue un nivel enorme y sirvió, nada, para hacer un montón de pagos e incluso para mantener un tipo de cambio atrasado. Pero la respuesta terminó viniendo del lado de la política. Los dólares, en cuanto el mercado ve un cambio de gobierno, un cambio de reglas de juego o algo así, Claro. se asusta y quiere salir. Entonces, de alguna manera, yo creo que la pregunta termina siendo si este gobierno tiene la estabilidad para mantenerse aún después de estas olas o incluso con un préstamo del Fondo Monetario o alguna cosa así. Pero la pregunta es más del lado de la política. ¿Hay un Claro. cambio de gobierno Bueno, después ahí, de un problema financiero? Javier, para la próxima, si querés, vamos a charlar este punto. ¿Qué pasa cuando un gobierno demuestra una avidez extrema por tener los dólares, diciéndote que van a tener que vender los dólares para pagar los gastos, prácticamente queriendo eliminar la plaza y secar la plaza? ¿Por qué le voy a dar más dólares si está queriendo los míos? Digo, ¿por qué quien tiene que salir a vender para gastar gastos fijos va a salir a venderle los dólares para favorecer un gobierno que le puso un plano inclinado en sus gastos e ingresos? Vamos con la próxima, ¿te parece? Es muy interesante. Dale. El análisis Sí. volcado también a la renta fija, ¿no? Ujú. Gracias, Javier. Complicado. Gracias. Muchas gracias Un por gran haber abrazo.